Mainteirori, mba'éichapa. Amog̃uahẽta peẽme tembiaporãko árapegua. Mba'apóta ñanearandukápe togue, irundy paapy guive, irundy papoteĩ meve. Pépe jarekohína péicha. Ñañemomandu'ávo HGT Guaraní rehe. Para recordar el uso del alfabeto en guaraní. Tembiaporã. Ahayvu mbohovái opyta porãvéva. Subrayo la respuesta más correcta. Con hasta ahí, A, E, I, O, U, guaraní mejera, puae yurugua, vocales orales, puae tigua, vocales nasales o puae ajuagua, vocal glutural. La consonante glotal puso se usa siempre al final de una palabra entre consonante o entre vocales. La palabra de vestir en guaraní se dice correctamente voy, voy o voy. Para acentuar una palabra en guaraní se debe ir a la sílaba tónica, vocal tónica, o a la consonante. Tebahina jae, es igual, el uso del acento. Para recordar un poco, el uso del acento se debe acentuar o pintar con tilde la sílaba, la vocal que suena más fuerte si no es final. El alfabeto en guaraní se caracteriza por poseer letras mudas, poseer cada fonema un solo grafema, o sea, un solo sonido para una grafía, poder representar un sonido por medio de diferentes letras. Guaraní me oí. Pa coin puae, pa ten puae, bohapu pan bohapu puae. Guaraní me oí. Pa coin pundie, mo coin pa peten pundie o bohapu pa bohapu pundie. Puae es letra y pundie es consonante, es sonido. Veis, las letras she, ge, ge, ye, ke, le, pe, re, re, se, te, de, uso en guaraní se denomina puae yurugua, vocales orales, pundie yurugua, consonantes orales o pundie tingua, consonantes nasales. Son letras que se caracterizan por escribirse siempre unidos, que no se separan, puae, vocales, pundie, consonantes o pundie coin dígrafos. La única oración que posee palabras con digrama es terereron sa, cuña o yaoyo hei, to uekenatumbe. La única oración con consonante nasal es ayokuera sapukai, tupuchato yiroku, torrendi sembora ku. Consonante nasal que suena por la nariz la consonante. La oración ka'u, tajetuma, tajuyu, hatahaku, haejina posee solamente palabras orales o posee palabras nasales, posee palabras con digrama. Ahai taicuera guaraní newa. Escribo las letras del guaraní. Puaecuera, todas las vocales del guaraní. Pundiecuera, todas las consonantes del guaraní. Ambueto web, heipeis. Aguenoje tendía po mocoinjau, del ejercicio número 2, del segundo ejercicio. Puae yurugua, las vocales orales que encuentro de ahí. Puae tingua, vocales nasales que encuentro de ahí. Puae ajuagua, vocal glutural. Puae ajugotingua, vocal glutonasal, peajajina un. Pundie yurugua, consonantes orales. Pundie tingua, consonantes nasales. Pundie coin dígrafos. Pundie ajugo agua sería entonces el puso. Manduana, guaraní ñe'ẽme péicha oĩ hetakuéta ipu, fonema, hata'i grafema. Kóva rupi guaraní ñe'ẽme ndaipóri ta'i ipu'ũ. Entonces en guaraní todas las letras tienen un sonido, no existe letra muda. Mba'eta'i rehépa oñeñe'ẽ. ¿De qué letra habla o a qué se refiere?
Puae apytépe aime kirirĩhápe ake avave ndacherendúi ha heta ñe'ẽme aime. Ha'éhina sería entonces. Upéi ndachepúi karai ñe'ẽme upépe aimerei guaraníme chery'apu ha heta ñe'ẽme ai. No existe en el español, entonces podría ser el puso. Rasa cheapu'a porã hykua jurúpe ajogua namichãine sapy'a kuãirũ katu cherehegua. Entonces, ¿qué sería eso? Cheapu'a, es una letra redonda. Esta es una la O. Ambos hasta guaraní. Traduzco al guaraní entonces este párrafo que tenemos acá, estos párrafos. Upéi jaha ambueto guepe, heipeisa. Tembia porã, amoñe'ẽ ko'ãñe'ẽpoty. Leo esta poesía. Chesy. Ha chesy marangatu ndeichavua chendajuhúi. Reme'ẽ chéve nemembykuérape opaichagua kunu'ỹ. Hi'ãitéma koyvy'ári reñohẽ ndery'aimi. Reipotágui nememby osẽ porãite joaite. Upéi ohai péva oñeguenohẽ aty ha saraki megui ajéva pe arandukágui. Horyjeýva. Vy'áko ndahi'árai og̃uahẽnte ouvo sapy'a kirirĩhápe okẽ oipe'a hogapeguáicha oñeñanduka. Chéko aimo'ãva'ekue tesarái ombogueha che pypore ko ka'aru he'i chéve ajavyhague ndéko akóinte cherayhúraka'e. Péva ohai Mario Rubén Alba. Mba'épa jejapóta he'i. Ambohovái ñe'ẽpotykuéra rupi. Respondo en base a la poesía. Oĩpiko ambue tapicha tuichagua. Existe otras personas como la madre que se compara con una madre. Mba'épa ome'ẽ sy membykuérape. ¿Qué le brinda la madre a sus hijos? Mba'érepa oñe'ẽ hy'ái isy. ¿De qué habla? Mávapa og̃uahẽ. ¿Quién llega? Mávapa oñeimo'ãva'ekue. Oñemoĩva'ekue, ¿verdad? ¿Quién se puso? Se opuso. Mávapa oiméne akóinte ohayhúpe oñe'ẽva. Entonces, ¿quién es el que siempre le quiere al que habla? Upéi ahai ijykére mba'épa ohechauka. Escribo al lado lo que se observa. Apejarekóhina moñondivéva, que es comparación. Ñahetũva, que es olfativa. Mbojoguáva, metáfora, que es como una comparación, pero sin palabras comparativas. Jahecháva, visual. Ñe'ẽtemiandukõi, sinestesia, cuando encontramos dos imágenes sensoriales en la misma oración. Por ejemplo, visual y táctil, o visual olfativa, visual auditiva, etc. Botuichava, hipérbole, cuando se exagera la realidad. Apejareko, ina, ñe'ẽnguéra. Nery'akuãnguemi cheañuã. Tu aroma me abraza. Eiretérõ isã he'ẽmbochýva. Entonces, he'i, eirete ho'ysãha, que la miel es frío y también que es dulce, muy dulce. De rehe'ỹ ndaikatu jaiko. No puedo vivir sin ti. Y marangatu ndéicha avei es bondadoso como vos. Yvoty savyju opa rupiõi. La flor amarilla se encuentra por todos lados. Arai monotĩ ipire oñañua. La luna, arai monotĩ, sería entonces la nube blanca, ipire oañua, su piel abraza. Le abraza. Nei. Péijaha ambuetovguépe he'ipéicha. Amongurusu mba'e ohechaukáva. Marco con una X lo que expresa. Ndéichagua chendajuhúi. Como vos yo no encuentro. Mba'épa he'ichépeva. Omboaváva personificación. Tireandu táctil. Ipujoja rima. O
omoñondive compara, potapy deseo o borayhu amor. Vamos a marcar entonces una X lo que expresa. Reipotagui nememby osẽ porãite. Querés o deseas, anhelas que tu hijo salga bien. Opaichagua kunu'ũ. Todo tipo de cariño. Ko ka'aru he'i chéve ajavýhague. Esta tarde me dijo que me equivoqué. Ousapy'a okẽ oipe'a. Tuicha ho'ysã hi'ã ojoka. ¿Verdad? Upéi mba'éva hínapeva. Yvytu piro'y el viento fresco. Upéi ipahaite jaguereko upéicharõ rojera ñe'ẽpoty guaraníme. Creo una poesía en guaraní. Mba'e chajapotopea. Ahecata mba'e cheahayhúva algo que yo quiero, que anhelo. Puede ser un familiar, un amigo o alguien más, ¿verdad? Entonces creo, le escribo una poesía breve en guaraní. Haipuru ipype ñe'ẽporã ha ñe'ẽtemiandu. Dentro de esa poesía tiene que reflejarse imágenes sensoriales y también figuras literarias. Pepe pues ñanerembia poco arapegua. Agüite.